El estudio de la lógica no solamente implica decir lo que es. Sabemos que la definición de lógica implica que es el arte de razonar por el cual el hombre procede con orden y facilidad y sin error en el uso de su razón. Pero para poder entender lo que es la lógica, yo también tengo que tener en cuenta su objeto de estudio. Y dicho objeto de estudio se diferencia o se divide, por un lado, en un objeto material y por otro lado, en un objeto formal. ¿Cuál es el objeto material de la lógica? El objeto material de la lógica son las estructuras lógicas. Las estructuras lógicas. Algunos autores le llaman estructuras mentales, otros le llaman operaciones del espíritu, otros le llaman operaciones u actos intelectuales. ¿Sí? Son los nombres. Este es el objeto material, ¿sí?, de la lógica. Ahora, la pregunta sería, ¿qué son las estructuras lógicas? ¿Qué son las estructuras lógicas? Y vamos a decir, son los modos diversos en que se manifiesta la actividad del pensar. Otra pregunta que me puedo realizar es, ¿cómo surgen estos modos diversos del pensar? Y estos modos diversos del pensar surgen a partir de la posición del espíritu al pensar. ¿Sí? Esto nos permite establecer tres estructuras lógicas. Estas estructuras lógicas serían, ¿sí?, por un lado, el concepto, por otro lado, el juicio y en última instancia, el razonamiento. ¿Sí? Vamos a ver que se las llaman estructuras lógicas, ¿por qué? Porque el concepto me permite llegar al juicio y el juicio me remite al concepto. El juicio a su vez me permite llegar al razonamiento y el razonamiento me permite llegar al juicio. Cada estructura tiene una materia y tiene una forma. La materia del concepto es el objeto, es decir, del objeto vamos a decir las notas esenciales. Mientras que la forma del concepto es el señalar, vamos a decir, la simple aprehensión. ¿Sí? En el caso del juicio, la materia del juicio es el concepto, mientras que la forma del juicio implica el afirmar. ¿Qué quiero decir esto? Cómo la mente compone, ¿sí?, cómo la mente compone o separa los conceptos. En el caso del razonamiento, también tiene una materia, pero acá vamos a diferenciar una materia próxima, que sería el juicio, y una materia remota, que en este caso sería el concepto. Y la forma
que tiene el razonamiento es el argumentar. Es decir, cómo la mente traba, ¿sí? Acá vamos a poner cómo la mente traba 1, 2 o más juicios para luego concluir lógicamente. ¿Sí? De esta manera, ¿sí? Estas serían las estructuras lógicas o estructuras mentales. Vamos a ver que el objeto formal de la lógica sería la rectitud del pensamiento. ¿Sí? Es decir, la rectitud de las estructuras lógicas. ¿Estamos? Entonces es algo fundamental que nosotros tenemos que tener en cuenta. Ahora, ¿cómo comprendemos esto? Porque hasta ahí la teoría. ¿Cómo podemos aplicar estas estructuras mentales? Y es lo que nosotros vamos a tener en cuenta ahora. Vamos a arrancar diciendo lo siguiente. Comenzamos con la primera estructura mental, que es el concepto. Dijimos que la materia del concepto es el objeto, mientras que su forma es la de señalar, es decir, la simple aprehensión. A partir de esto, y acá pusimos en el objeto notas esenciales. A partir de esto, yo puedo definir en cierta manera esta estructura mental, diciendo que es la representación intelectual de un objeto. O también puedo decir es el acto a partir del cual es el acto a partir del cual la inteligencia, ¿sí?, representa el objeto, lo hace presente a sí mismo. De ahí que esta primera estructura mental implica decir algo. Y esto hace que en esta estructura mental la inteligencia se enriquece. ¿Por qué? Porque ahora sé algo que antes no sabía. Entonces yo voy a partir, por ejemplo, de un objeto, ¿sí? Y entonces tengo este objeto. De este objeto voy a extraer las notas esenciales. Aquello que hace que el objeto sea lo que es, ¿sí? Entonces vamos a ver cuál sería la nota esencial de este objeto. Por ejemplo, tener 4 lados iguales. Que voy a expresar el concepto a través de ¿quién? De una palabra, de un término. En este caso voy a decir cuadrado. Estoy diciendo algo, ¿sí? Acá mi mente sabe algo, se enriquece. ¿Por qué? Porque ahora sé algo que antes no sabía. La segunda estructura mental dijimos que es el juicio. Dijimos que la materia del juicio es el concepto, mientras que la forma implica el afirmar, ¿sí? A partir de esto puedo definir qué es el juicio. Y podemos decir que es el acto intelectual por el cual la inteligencia compara, separa, afirma o niega los conceptos. ¿Sí?
¿Esto qué implica? Siguiendo el ejemplo, implica que esta estructura mental, mientras que en el concepto implica decir algo, acá implica decir algo de algo. Por lo cual, la inteligencia no solo se enriquece, sino que la inteligencia se satisface. Pero hay algo que tener en cuenta. Cuando la mente compara, separa o afirma o niega los conceptos, es fundamental la existencia de un nexo lógico. Y dicho nexo lógico es el verbo o cópula, lo cual me permite a mí poder decir algo de algo. Entonces yo voy a decir, por ejemplo, todo cuadrado tiene 4 lados iguales. Puedo decir, por ejemplo, todo cuadrilátero tiene 4 lados. Acá estoy diciendo algo de algo. Estoy diciendo de este algo, este otro algo. De este algo, este otro algo. Estas serían, ¿sí?, las dos primeras estructuras mentales. Ahora, ¿cómo relacionamos estas estructuras mentales con la última, que es el razonamiento? Dijimos que el razonamiento, ¿sí?, implica una materia próxima, que es ¿quién? El juicio. Una materia remota, que es ¿quién? El concepto. Y obviamente que la forma es el argumentar, es decir, cómo mi mente traba uno o dos juicios para luego inferir otro juicio. Esto me permite establecer la definición o una definición de razonamiento al decir que es el acto intelectual a partir del cual la inteligencia de una verdad conocida, deduce o infiere otra verdad desconocida. ¿Sí? Podemos cambiar, decir otra desconocida en vez de, si se quiere, no decir verdad. Vamos a ver, miren. Entonces yo, por ejemplo, dije, todo cuadrado tiene 4 lados iguales. ¿Sí? Puedo decir, ¿sí?, todo vamos a decir así. Algún cuadrilátero es cuadrado. Por lo tanto, de esto que conozco, voy a deducir esto que no conozco. Y voy a decir, algún cuadrilátero tiene 4 lados iguales. ¿Sí? Y de esta forma observo que se cumple la materia próxima, que es el juicio, y la materia remota, que es el concepto. Ahora bien, habíamos dicho que con el concepto, la inteligencia se enriquece, porque ahora sé algo. Con el juicio, la inteligencia se enriquece y se satisface. Con el razonamiento, la inteligencia se enriquece, ¿sí?, se satisface y progresa. ¿Por qué? Porque en el razonamiento de algo, deduzco otro algo de algo.